Buenos días, mis amados, que el Señor me los bendiga en esta mañana de lunes, ya 1 de junio del 2024. Bueno, ya estamos en el mes de junio, ya pasamos la primera mitad del año 2024. ¿Cómo pasa el tiempo? Y nos quedan unos maravillosos 6 meses más de este año hermoso donde estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Bienvenidos en esta mañana. Dios bendiga la vida de mi hermana Carmen Fernández. Dios te bendiga, mi hermana Carmen. Mi hermana Sandrita, Dios la bendiga. Buenos días. Esperamos que esté mejorcita, que se recupere de esa gripe que a todos nos ha venido afectando. Que Dios le dé fuerzas en esta mañana. Saludos al hermano Marco. Dios me la bendiga a mi hermana Nurita. Bendiciones en este 1 de junio. Que disfrute de su tiempo libre también. Mi hermana Carolinita Zamora, Dios te bendiga. Buenos días. Que el Señor te dé fuerzas. Mi hermano Rolando, Dios te bendiga, Rolandito. Hola Manuelito, buenos días, bendiciones para su vida. Y mi hermana Odita, buenos días, cómo amaneció en esta mañana preciosa. Que Dios me los bendiga, mis amados. No dejemos de conectarnos y de acercarnos a Dios, y no dejemos que pase un día sin poder leer la palabra de Dios, el libro, tener una copia del libro en nuestras casas, en nuestras familias, y disfrutar la bondad de Dios y disfrutar la bendición de Dios a través de la Escritura. Hoy quisiera compartir con ustedes un pasaje muy interesante, y sobre todo que podamos reflexionar en esta mañana sobre la historia de una mujer maravillosa, una mujer que tuvo una fe muy hermosa, que nos puede ayudar a nosotros a poder poner también en práctica esa fe, y que nos reta a poder vivir una vida de fe, no importa las circunstancias, ¿verdad? Y no importa los problemas. Hebreos capítulo número 11, verso 31. Usted lo puede leer y tenerlo por ahí. Hebreos capítulo 11 y versículo 31, mis amados. Dice: por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Amén. Dentro de toda esa lista preciosa que hay en Hebreos 11 de héroes de la fe, aparece esta mujer maravillosa que dice que tuvo una fe. Ni siquiera era el pueblo de Israel, y aparte de eso tenía una vida no muy buena, ¿verdad? O no de muy buenos principios, diríamos nosotros en nuestro tiempo. Pero esta historia, la historia de Rahab, es una poderosa demostración, mis amados, de cómo puede la fe transformar la vida, la familia, todo lo que está a su alrededor. La Rahab es una mujer que fue conocida por su pasado, señalada y quizás juzgada, pero ella tomó una decisión de fe extraordinaria que no solamente la salvó a ella, sino que también salvó a toda su familia. Por eso nosotros, al reflexionar hoy, podremos ver cómo aplicar esa fe a nuestra vida, cómo nosotros podemos seguir ese ejemplo que puede transformar no solo mi vida, sino también la vida de mi familia. Rahab es una mujer extraordinaria. Yo, cuando leí
la historia y estaba leyendo la historia de Rahab, me pregunté, ¿cuál fue esa fe que tuvo ella? ¿Cuál fue la fe de Rahab? Porque Hebreos capítulo 11, verso 31, dice que la fe de Rahab no le permitió morir como todos los demás. De hecho, fue preservada de la gente de la toma de Jericó y de la conquista de Jericó. Ella y su familia, sus padres y sus familiares fueron salvados, no fueron destruidos ni cuando cayó la muralla, ni tampoco cuando el ejército de Israel entró a tomar posesión de la ciudad, la cual destruyó por completo. Y era la orden de Dios destruir a todas las personas. Era la orden de Dios no dejar a nadie con vida. Pero maravillosamente la fe de esta mujer hizo que pudiera traer vida, pudiera ser preservada la vida de ella y la vida de su familia. Vean lo que hace una fe, lo que hace la fe, lo que puede hacer tu fe, Viquita, lo que puede hacer la fe tuya, Nurita, lo que puede hacer la fe tuya, Odita, lo que puede hacer la fe de nosotros en nuestro Dios. Una fe sencilla, inclusive no importa lo que nosotros seamos, si tenemos esa fe en el Señor, confiamos en Él y nosotros podemos poner nuestra mirada en Él, es una fe transformadora, es una fe maravillosa. Buenos días, mi hermana Eira, bendiciones, mis amados. Así que nosotros podemos tener esa fe suficiente de creer que las cosas pueden cambiar y que pueden transformar nuestra vida. Mi pregunta era, ¿qué había hecho Rahab? ¿Cuál fue la fe? ¿En qué creyó Rahab para tomar esa decisión tan extraordinaria de poder preservar a los espías y guardarlos y esconderlos? Que ellos entran a la ciudad y van y se hospedan a la casa de Rahab. Rahab sabe que son israelitas que están ahí para espiarlos. Pero además el rumor corre y llega el ejército de Jericó tras los espías de Israel y ella tiene la valentía de esconderlos, tiene la valentía de poder mentirle a los del ejército de su propia ciudad donde ella vivía y que la podían poner en peligro. De hecho, el hecho de que se supiera que ella estuviera ahí escondiendo a los espías iba a ser algo que la iba a destruir a ella y su familia. La iban también a tratar como una espía más. Pero ¿qué fue lo que ella creía que fue capaz de poder esconder a esos espías y darle prioridad a ellos, o sea, valorarlos más que a la propia gente donde ella estaba viviendo y a lo propio ejército? Por lo general uno tiene temor y respeto por el ejército y las autoridades de su propio pueblo, más en las situaciones que estaban viviendo, pero esta mujer fue tan valiente que tomó la decisión de esconderlos ante las preguntas del ejército de Jericó y más bien desviarlos. Aquellos fueron a hacer una búsqueda a un lugar donde los espías no estaban. Los escondió ahí en una parte de especial y preservó la vida de los espías. Pero ¿qué fue lo que la llevó? Cuando uno va a la escritura y empieza a leer en el libro de Josué, capítulo 2 y versículo 9, uno empieza a ver qué fue lo que vio esta mujer, qué fue lo que ella recibió. Ella empieza a contar y a relatarle a los espías y a decirles, es que yo sé, dice,
que Jehová os ha dado esta tierra. Ella, oye, es parte de los enemigos, es parte de lo que va a ser conquistado, pero ella está segura y cree que esa tierra Dios ya se la dio a los israelitas. Quizás hasta tenía más fe que muchos de los israelitas que entraron a la tierra y que iban a conquistar. Esta mujer dice, yo sé que Dios les ha dado esta tierra a ustedes. ¿Y por qué sabe esta mujer que Dios les iba a la tierra? Porque ella dice, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya se han desmayado por causa de vosotros. Es decir, ya las noticias de Israel habían llegado a estos pueblos y ya habían llegado noticias de que este pueblo había entrado a una tierra nueva y que estaba por conquistarla y que venía con un gran ejército, en teoría, a tomar la tierra, pero Jericó era una ciudad amurallada cuyos muros eran, bueno, difíciles de conquistar. Iban a pasar meses, quizás de sitio para poder tomar la Jericó y quién sabe si iba a haber la capacidad de tomarla. Pero aún así, estos hombres ya tenían temor de Israel. La otra pregunta es, ¿por qué tenían temor de Israel? ¿Qué era lo que les hacía que los pueblos estuvieran ya desmayados de temor y de miedo? Eso es lo que decía esta mujer Rahab. Ya ella entendía que algo estaba sucediendo y que algo espiritual estaba sucediendo. Pero aquí viene, digamos que la clave de la fe de esta mujer, y es la confianza en Dios. Dice, porque hemos oído, dice esta mujer, hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y todo lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a On, a los cuales, dice el verso 12, a los cuales los tomaron y los destrozaron. O sea, ellos habían escuchado, esta mujer había escuchado, mis amados, las historias del pueblo de Israel y sobre todo había escuchado lo que del Dios que ellos tenían. Qué extraordinario. Esto nos lleva a reflexionar a nosotros en lo que hemos oído de Dios que Dios hace, lo que Dios ha hecho y basar nuestra fe ahí, basar nuestra fe para tomar decisiones, basar nuestra fe para ponerla en práctica, en acción. Esta mujer había escuchado todo lo que Dios había hecho con Israel. Había visto el comportamiento de los hombres y había visto el temor que existía en ellos. Claro, era una casa de maravilla donde llegaban los hombres en su condición, buscando placer y todo lo demás, pero también hablando de todas las cosas que estaban sucediendo. Y llegaban contando las historias de este pueblo de Israel y Rahab escuchaba. Pero escuchaba también la voz de ese Dios maravilloso, la revelación de ese Dios que estaba detrás de Israel. Y eso fue lo que la convenció a ella de que eso iba a suceder, y ella tomó entonces una decisión. Es decir, la fe de Rahab es una fe que la lleva a tomar decisiones. Es una fe que la lleva a accionar su vida. O sea, a tomar decisiones valientes para ayudar a los espías y preservarlos.
porque ella sabía que estaba en riesgo, pero tomó la decisión de actuar con valentía para que pudiera eh, ser preservada en el futuro. O sea que la fe nos lleva a tomar decisiones. La fe nos lleva a tomar previsiones. La fe nos lleva, mis amados, a que nosotros avancemos. No solamente es una fe teórica, sino que es una fe de acción. Y si algo pudiéramos aprender en esta mañana y dejarle en su corazón en este pequeño devocional de la fe de Rahab, es que la fe de Rahab fue una fe de acción. Ella escuchó y habló. Ella escuchó y reaccionó. Ella escuchó y ella dijo, yo sé que esta tierra va a ser de ustedes. Yo sé el Dios que ustedes tienen. Yo creo en el Dios que ustedes tienen. Así que hagamos un pacto hoy. Yo los guardo y los preservo a ustedes. He dado mi vida por ustedes. Inclusive he tomado la decisión de engañar al ejército por ustedes para preservar sus vidas, le dice a los espías. Porque yo sé que Dios les va a dar a esta tierra. Y cuando eso suceda, entonces ustedes van a tener misericordia de mí y van a guardar a mi familia y van a guardar a todos los que estamos en esta casa. Fue una acción, fue una fe que se puso en práctica. Y quiero motivarle en esta mañana. Hay momentos en que nosotros tenemos que accionarnos porque sabemos el Dios que tenemos, porque sabemos el Dios que hace maravillas, porque entendemos del Dios que nos respalda, porque entendemos del Dios que para Él no hay nada imposible, porque sabemos quién es nuestro Dios y porque además podemos percibir y entender el futuro, una parte de Él. Podemos ver el accionar. Esta mujer tuvo la visión de ver lo que iba a acontecer y alinearse a pesar de ser de los enemigos del Señor y del otro pueblo. Ella entendió cómo alinearse en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios. Qué fe, hermanos, más extraordinaria la de esta mujer. Así que yo le motivo a usted que podamos tener la fe de Rahab, esa fe extraordinaria, maravillosa, de poder tomar acciones. La fe de Rahab fue de acciones. Tal vez ese sería el punto principal de esta reflexión de la palabra del Señor. Tomemos decisiones basados en la fe que tenemos. Ella tenía fe en ese Dios que había hecho milagros, que había abierto el mar rojo de ese pueblo. Y ella dijo, aquí es yéndome por el bando ganador. No le tenía fe a las murallas de Jericó. No le tenía fe al ejército de Jericó. No tenía fe de estar ahí protegida y refugiada en ese lugar, porque inclusive dice la escritura que ella vivía en las murallas propiamente, porque los espías los bajó por una ventana de la muralla para que huyeran. O sea, ella tenía su residencia, su casa, su apartamento en la propia muralla de Jericó. No le tuvo la fe, solamente tuvo la fe en que Dios le preservara la vida a ella, a sus familias, por la acción de los israelitas, pero no tenía confianza en sus propios ejércitos. ¡Qué fe! ¿Cómo tenemos que aprender nosotros? Una mujer que vio, que oyó nada más, no que vio, oyó de Dios.
¿Y qué hemos oído nosotros? De Dios. ¿Qué has oído tú, Carolina? ¿Qué hace Dios? ¿Qué has oído tú, Sandrita? ¿Qué hace Dios? Viquita, Nurita, ¿qué hemos oído que hace Dios? Odi, ¿qué hemos oído que hace Dios? Y entonces, basados en esa fe, basados en eso, nosotros tomemos decisiones. Aventurémonos en las decisiones que Dios quiere. Hay cosas en las que hay que tomar decisiones. Hay situaciones donde hay que avanzar, basados en la fe, basados en la vida de Dios, en lo que hemos oído de Dios, en lo que hemos percibido del Espíritu Santo, en lo que hemos percibido que Él va a hacer. Así que nuestra fe tiene que accionarse en esta mañana, en el nombre de Jesús. Oramos. Padre, gracias te damos en esta mañana. Padre bueno, Padre maravilloso, gracias. Gracias, Señor, por que podemos confiar en ti y que podemos accionar nuestra fe. Esta mujer Rahab nos enseña una fe de acción. Nos enseña a una mujer tomando decisiones porque tiene fe, porque creía en ti, porque creyó en los relatos de ese Dios que abrió el mar rojo, porque creyó en ese Dios que respaldaba a Israel y en la promesa de Dios a un pueblo de darles esa tierra. Tanto que cuando ella vio las señales de esa manifestación de ese poderoso Dios, y vio al pueblo temeroso, y vio a los hombres fuertes temerosos, y vio a los hombres recordando y temiendo lo que tú habías hecho con Israel en el desierto, cómo habías destruido a aquellos dos reyes, cómo respaldaste a Israel. Y ver ella la reacción de estos hombres, ella tuvo fe, y ella dijo: hay un Dios real, hay un Dios verdadero. Y cuando vio la oportunidad, entonces, basado en esa fe, tomó las decisiones valientes de preservar a aquellos dos espías. Tuvo la fe en que tú ibas a respaldar, y tuvo la fe de que estos espías iban a cumplir su palabra, que la iban a guardar cuando la ciudad cayera. Esta fe de Rahab fue extraordinaria, Señor. Una fe que la llevó a accionar, Señor. Una fe, Dios, una creencia que la llevó a tomar decisiones. Enséñanos, Padre, a tener esta fe en tu nombre, Señor, y en lo que vas a hacer. Esta fe en tus palabras, esta fe, Dios mío, en tu bondad, esta fe, Señor, en tu gracia y en tu misericordia, Señor, que nos ayude hoy a tomar decisiones valientes, Señor, en virtud de la fe que tenemos en tu nombre, Señor, en decisiones que honren la fe que tenemos en ti, Señor, en decisiones, Señor, de poder, Señor, a afectar nuestra vida y nuestras familias futuras, Señor. Decisiones en cualquier ámbito de nuestra vida que necesitamos tomar, Señor, que las tomemos basadas en la fe de Cristo, en la fe y en la fe y el poder de Dios, en la fe y en la gracia de Dios, en la fe y en la misericordia de Dios, en la fe, Señor, y la esperanza tuya, en la fe, Señor, de que eres un Dios bueno, en la fe de que eres un Dios poderoso, que eres un Dios grande, que eres un Dios, Señor, omnipotente, Señor, fiel, Padre. Nuestra fe pueda ser hoy aumentada, Señor. Nuestra fe puede ser hoy fortalecida. Nuestra fe sea hoy, Señor, Dios mío, Padre, movida a acción. Nuestra fe, Señor, nos mueva. Nuestra fe nos lleve, Señor, a tomar decisiones que hemos postergado, Señor. Porque la evidencia
La evidencia de tu nombre, la evidencia de tu poder, ahí está la evidencia de tu grandeza, ahí está la evidencia, Señor, de las cosas que tú vas a hacer, Señor. La vemos, Señor, la miramos, Señor. Esto me recuerda como dice tu palabra de Elías, cuando bajó el siervo y le dijo, solo veo una pequeña nube, como la palma de mi mano. Y él entendió que esa era la señal de que lluvia venía. Y por eso mandó a decirle a Acab que pudiera preparar su carro para irse, porque una lluvia venía ya. Una lluvia se acontecía, Señor. Vio señales, Padre, que lo hicieron actuar. Vio señales que lo hicieron accionar, Dios mío. Su fe, Señor, la fe lo llevó a accionar, Dios mío, y a tomar decisiones, Padre. Que podamos nosotros seguir el ejemplo de Rahab, Señor, y podamos, Señor, movernos, Señor, en fe, caminar en fe, vivir en fe, Señor. La fe no es solamente una convicción y una espera tan maravillosa, sino que la fe también tiene obras, Señor. La fe, Señor, nos lleva a Dios a manifestar acciones. La fe nos lleva a tomar decisiones. La fe, Señor, nos lleva, Dios mío, a no aventurarnos, porque no es una aventura, sino a la convicción de la toma de acciones, Padre. Que hoy podamos aprender esta lección y podamos aplicarla en nuestras vidas, Espíritu Santo. Padre, oro por mi vida, oro por la vida de los que están aquí, por mi hermana Carmen, por mi hermana Sandra, por Mauricio, por Carolina Zamora, por mi hermana Eida, por Viquita, por Dios mío, todos los que están aquí, Manuelito, Rolando, Odi, Durita, Señor, todos los que se han conectado y están aquí en esta mañana, Padre. Bendice sus vidas y que nuestra fe nos lleve a acciones profundas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén, Señor, y amén. Mis amados, que el Señor me los bendiga en este día maravilloso. Que la bondad de Dios esté con ustedes, la misericordia del Señor. Que esa fe de Dios nos lleve a tomar decisiones extraordinarias de bendición. Que pase buen día y que tenga una semana de éxito y de bendición en el nombre de Jesús. Y un mes también extraordinario, un mes nuevo que es el mes de junio. Que Dios te bendiga mucho. Buenos días.